Su orificio alienígena estaba sellado herméticamente, impermeable a todo menos al toque humano. Mientras tanto, la fábrica alienígena en Próxima B12 zumbaba con precisión mecánica, un agudo contraste con el torbellino de emociones que bullía dentro de Derek Howard. Como técnico principal, Derek se encontró con la responsabilidad de guiar al nuevo empleado, un deber que normalmente habría sido asignado a su supervisor, el comandante Richards. Sin embargo, el anciano había desaparecido misteriosamente durante una inspección urgente, dejando a Derek para navegar el proceso de incorporación solo. «Justo jodidamente perfecto», murmuró, pasando una mano por su despeinado cabello rubio oscuro mientras echaba un vistazo a su reflejo en la brillante superficie de una unidad de ensamblaje inactiva. Sus desgastados pantalones de trabajo y su camiseta descolorida no transmitían exactamente el profesionalismo pulido que la empresa probablemente deseaba, pero tendrían que bastar por ahora. Las puertas de la fábrica se abrieron con un silbido, y Derek se dio la vuelta, listo para pronunciar el discurso de bienvenida estándar que había ensayado meticulosamente. Pero al ver la figura en la puerta, las palabras se evaporaron de su mente. Allí, enmarcada por la entrada, se encontraba la alienígena femenina más fascinante que él había encontrado jamás. Su piel era de un suave verde pálido que parecía brillar bajo la dura iluminación industrial. Fluyendo desde su cabeza había una exuberante melena de vibrante cabello naranja, enmarcando perfectamente sus delicadas facciones y sus labios llenos y seductores. Pero fueron sus ojos los que lo cautivaron por completo, grandes y expresivos, con delicadas vetas doradas que brillaban a la luz como metal precioso. Hola», dijo ella, su voz una melodía entrelazada con un acento que él no podía identificar del todo. «Mi nombre es Mila Tolerán, y me indicaron que me presentara ante el comandante Richards». Mientras hablaba, noté a Derek aclarándose la garganta, su mirada permaneciendo en mí un momento más de lo necesario. «No está disponible», dijo, rompiendo el silencio. «Soy Derek Howard, el técnico principal. Seré tu guía hoy». Su uniforme semitransparente, un equipo estándar para técnicos de proximidad, se ajustaba a su figura esbelta de una manera que hacía difícil mantener el contacto visual. Derek luchó por redirigir su atención hacia su rostro. «Oh, eso está perfectamente bien», respondió ella, con una sonrisa tímida danzando en sus labios. «He oído que los técnicos humanos aquí son excepcionalmente hábiles». ¿Había un atisbo de coqueteo en su voz? Derek no podía decirlo con certeza, pero sintió una calidez florecer en su pecho. «Nos las arreglamos», dijo con una sonrisa. «Entonces, Mila Tolerán de Elysium Prime», respondió ella, «aunque he estado estudiando en varias estaciones durante los últimos ciclos». Derek asintió, señalando para que ella lo siguiera hacia el corazón de la fábrica. «Bienvenida a los confines de la galaxia, donde no te espera mucho en Próxima ATB-12, solo interminables extensiones de rocas, más rocas y una fábrica solitaria». Mientras Derek paseaba por los pasillos llenos de ensambladores robóticos, no pudo evitar robarle miradas a ella. Sus movimientos eran casi hipnóticos, gráciles pero matizados con un toque de vacilación, como si estuviera evaluando perpetuamente su entorno. «¿Es por eso que estás aquí?», Mila preguntó abruptamente, su curiosidad despertada. «¿Porque no hay nada que ver?», Derek se rió en respuesta. «Estoy aquí porque el salario es atractivo y la empresa no indaga demasiado en mi pasado». «¿Y cuál es exactamente ese pasado?». Su rayo dorado brillaba con intriga. «Digamos que la Tierra y yo tuvimos un pequeño desacuerdo», respondió con un guiño juguetón. «No fue nada criminal, solo un choque de visiones creativas con la autoridad». A medida que avanzaba su recorrido, la atmósfera cambió de explicaciones profesionales a una conversación más relajada. Derek sintió una atracción innegable por su inteligencia y quedó cautivado por la forma en que se involucraba genuinamente con sus ideas sobre los sistemas de la fábrica. A medida que el turno llegaba a su fin y las luces artificiales comenzaban a atenuarse, creando una atmósfera reminiscentemente vespertina, Derek sintió una leve reticencia a separarse. Apoyándose casualmente contra una estación de trabajo, se volvió hacia su compañero y preguntó: «¿Has tenido la oportunidad de probar alguna de la comida local ya?». Mila sacudió la cabeza, sus vibrantes cabellos naranjas balanceándose suavemente. «Acabo de llegar ayer», respondió, mirando a su alrededor en sus cuartos aún vacíos. «Hay un vendedor ambulante en el centro de la colonia.
añadió, sorprendiendo incluso a sí misma con la audacia de sus palabras, inspirada por el entusiasmo de Derek. Ella crea estos increíbles dumplings de fusión, una deliciosa mezcla de sabores terrenales y ambiente festivo. ¿Te interesa probar algunos? Piénsalo como una parte sabrosa de tu orientación. Sus labios se separaron ligeramente, y por un breve momento, Derek se preguntó si había cruzado una línea. Entonces ella sonrió, y se sintió como presenciar una estrella estallar en vida. «Me gustaría mucho eso», dijo suavemente. Mientras paseaban lado a lado por las calles, el aire de la colonia de la tarde estaba impregnado de un sabor metálico, iluminado por el resplandor de lámparas luminescentes. La conversación se desarrolló sin esfuerzo entre ellos, llena de risas y el ocasional roce de sus manos. «Entonces, me estás diciendo», dijo Derek, deteniéndose para tomar un bocado de su empanadilla, «¿que nunca has visto un océano de verdad?» Mila sacudió la cabeza, saboreando cada bocado de su comida. Elysium Prime es principalmente un paisaje desértico, enmarcado por montañas imponentes. Tenemos algunos mares pequeños, pero palidecen en comparación con los vastos océanos de la Tierra. Realmente te estás perdiendo de algo. No hay nada como estar en una playa, sintiendo las olas chocar contra tus pies y el rocío salado danzar en tu rostro. «Suena maravilloso», dijo ella, su voz impregnada de un toque de anhelo. «Quizás algún día visitaré la Tierra». «Si lo haces», respondió Derek con una sonrisa. «Conozco todos los mejores lugares. Suponiendo que me dejen volver, por supuesto». Con eso, continuaron su paseo, la promesa de aventura flotando en el aire. El ciclo de noche artificial de la colonia proyectaba un brillo sorprendentemente romántico sobre todo. Derek sintió una atracción irresistible hacia ella, sus hombros rozándose de vez en cuando. Mientras se dirigían hacia el sector residencial, Mila no pudo evitar admitir lo inesperado que se había vuelto este momento. «Sentí una ola de nervios recorrerme mientras me acercaba a mi primer día, pero realmente has hecho de esto una experiencia encantadora». Derek sonrió y respondió, «Solo estoy haciendo mi trabajo, manteniendo felices a los nuevos reclutas». Con un tono juguetón, ella preguntó, «¿Así es como recibes a todos los nuevos empleados?» «Solo a los excepcionalmente bellos», respondió él antes de poder contenerse. En lugar de ofenderse, la piel verde pálido de Mila adquirió un matiz sutil, un rubor que lo sorprendió. La vista lo llenó de una nueva confianza. «Mi casa no está lejos», dijo, señalando hacia un edificio cercano. «Si estás interesada en extender la noche». El cambio fue palpable. La postura de Mila se tensó y sus ojos se agrandaron en lo que parecía ser pánico. Sintiendo su reacción, Derek rápidamente la tranquilizó, aclarando que solo se refería a tomar algo, sin presión. Ella bajó la mirada, su vibrante cabello naranja cayendo hacia adelante para cubrir parcialmente su rostro. «No es que no quiera», murmuró suavemente. «Es solo que hay algo que necesitas saber». Derek hizo una pausa, permitiéndole el espacio para reunir sus pensamientos y continuar. «Mi especie posee un rasgo fisiológico único». Ella comenzó, su voz apenas por encima de un susurro. «Mi órgano reproductor está sellado, herméticamente cerrado. Ni siquiera los machos de mi propia especie han podido desbloquearlo». Su mirada dorada se encontró con la de él, matizada con una mezcla de vergüenza y resignación, como si se estuviera preparando para el rechazo. Derek hizo una pausa por un momento, contemplando su expresión, luego ofreció una sonrisa suave. «Eso no tiene que ser un problema», dijo suavemente, «y aunque nada se desarrolle, aún podemos disfrutar de la presencia del otro». Una ola de alivio se extendió por su rostro. «¿No estás decepcionada?», preguntó. «Mila», respondió él, tomando suavemente su mano. «He llegado a darme cuenta de que las experiencias más memorables en la vida a menudo provienen de lo inesperado. Me han dicho que tengo un gran talento para trabajar con mis manos». Su risa, brillante y genuina, resonó en la quietud de la calle mientras se dirigían hacia el edificio de apartamentos de él. «Creo que realmente voy a disfrutar trabajar contigo, Derek Howard», dijo ella, con los ojos brillando de emoción. «Confía en mí», dijo con una sonrisa. «El placer es todo mío». El apartamento de Derek era un ejemplo llamativo de minimalismo práctico.
Las paredes de concreto y los accesorios de metal expuestos creaban una estética moderna, suavizada solo por el cálido resplandor de la iluminación ambiental y algunos toques personales cuidadosamente elegidos. Un cartel vintage de la tierra del Océano Pacífico adornaba la pared, mientras que una pequeña colección de curiosidades mecánicas estaba ordenadamente dispuesta en una estantería. «No es mucho», dijo Derek mientras guiaba a Mila adentro, «pero es un hogar». «Me gusta», respondió ella, una sonrisa extendiéndose por su rostro. Su rayo dorado se desvanece mientras absorbe cada detalle a su alrededor. Se siente genuino. Derek sonrió, admirando su aguda percepción. «¿Te gustaría una bebida? Tengo un poco de whisky tarín y un vino centauriano decente». «Vino, por favor», respondió Mila, acomodándose con cautela en el borde de su sofá. Sus dedos se deslizaron sobre la tela, y Derek no pudo evitar admirar el llamativo contraste entre su piel verde pálido y el material oscuro. Mientras servía sus bebidas, sintió su mirada sobre él, deteniéndose en sus hombros y brazos, una evaluación silenciosa que le provocó un escalofrío. La atención lo envolvió en una cálida comodidad. Con una sonrisa suave, le entregó un vaso y se acomodó a su lado, lo suficientemente cerca para conectar, pero con cuidado de no invadir su espacio. «Me encantaría escuchar más sobre esta diferencia fisiológica que mencionaste. Si te sientes cómoda compartiéndolo», la animó, con un tono invitante y sincero. Mila tomó un sorbo de vino, sus labios carnosos dejando un delicado brillo en la copa. «En Elysium Prime, las hembras de mi especie nacen con una membrana protectora que sella nuestros órganos reproductivos hasta que alcanzan un momento de vacilación. ¿Hasta que encontramos una pareja compatible?», preguntó Derek, su curiosidad despertada. «¿Compatible cómo?». «Es una mezcla de biología y…», se detuvo, buscando la palabra adecuada, «espiritualidad». «Nuestros cuerpos responden instintivamente a aquellos con quienes compartimos una conexión profunda. Sin esa conexión, la membrana permanece sellada». Derek asintió pensativamente. «Entonces, ¿nadie ha sido compatible hasta ahora?». El vibrante cabello naranja de Mila cayó hacia adelante mientras sacudía la cabeza. «He tenido relaciones, pero ninguna ha alcanzado ese nivel de intimidad. Algunos machos de mi especie lo vieron como un fracaso personal». Su voz se suavizó, apenas por encima de un susurro. «Uno incluso llegó a sugerir que yo era defectuosa». «Eso es una tontería», dijo Derek con convicción, mientras su mano sostenía suavemente la de ella. «No hay nada defectuoso en ti». Su piel se sonrojó de un hermoso tono, profundizándose con ese rubor familiar una vez más. «Gracias», dijo, su voz cálida. Se perdieron en conversación durante horas, el vino fluyendo libremente y aliviando sus inhibiciones. Derek descubrió las historias de su infancia en Elysium Prime, su ferviente pasión por la xenobiología y sus sueños de aventurarse a través de la galaxia. Comenzó a compartir cautivadores relatos de los vastos océanos de la Tierra, revelando las complejidades de su tumultuosa relación con su padre militar y narrando su viaje definitivo hacia las estrellas. A medida que la noche avanzaba, se encontraron acercándose, la distancia entre ellos disminuyendo con cada risa compartida y cada mirada prolongada. Cuando Derek suavemente metió un mechón de cabello naranja detrás de la oreja de Mila, ella se inclinó hacia su toque, sus ojos cerrándose por un momento. «Probablemente debería irme», murmuró ella. Sin embargo, su cuerpo permaneció arraigado en su lugar. «Podrías quedarte», respondió Derek, su voz apenas por encima de un susurro. «Sin expectativas en mente, me encuentro simplemente disfrutando de tu compañía». La mirada de Mila se entrelazó con su vulnerabilidad y anhelo, brillando en las profundidades doradas de sus ojos. «También estoy disfrutando el tuyo», respondió suavemente. Cuando finalmente sus labios se tocaron, fue un momento tierno, más una pregunta que una demanda. Los labios de Mila eran aún más suaves de lo que él había imaginado, cálidos y endulzados por el vino que habían compartido. Al principio, ella lo besó con vacilación, pero pronto su confianza floreció, sus manos explorando los contornos de su pecho. Derek se reclinó un poco, su mirada buscando en su rostro una pista de lo que ella sentía.
¿Está bien esto?, preguntó ella, su voz apenas por encima de un susurro. Más que bien, respiró él en respuesta. Esta vez fue ella quien tomó la iniciativa, inclinándose para iniciar el beso, presionando su cuerpo más cerca del suyo. Lo que comenzó como una suave exploración rápidamente se transformó en algo más intenso y apasionado. Las manos de Derek se deslizaron sobre las curvas de su cuerpo, sintiendo la suavidad de su forma a través del tejido transparente de su uniforme. Mientras tanto, los dedos de Mila se entrelazaban en su cabello, acercándolo más, profundizando su conexión. Cuando finalmente entraron en su dormitorio, la atmósfera chisporroteaba de anticipación. Derek se movía deliberadamente, asegurándose de darle cada oportunidad para dictar el ritmo. «Nunca lo he hecho», Mila comenzó, su voz teñida de nerviosismo mientras se encontraba al lado de su cama. «No tenemos que hacer nada con lo que no te sientas cómodo», le aseguró Derek, con las manos descansando suavemente en su cintura. «Quiero hacerlo», respondió ella con determinación. «Solo que no sé si es posible». Derek sonrió cálidamente y presionó un tierno beso en su frente. «Embarquémonos en este viaje juntos». A medida que cada prenda de ropa se iba quitando lentamente, Derek saboreó el momento, sus manos y labios explorando su cuerpo con un sentido de reverencia. Descubrió los lugares que la hacían jadear y temblar, cada reacción alimentando su deseo. Su piel tenía una dulzura sutil, reminiscentemente de madreselva, y parecía irradiar un cálido resplandor a medida que su emoción se intensificaba. Cuando Mila finalmente se acomodó de nuevo en su cama, su vibrante cabello naranja se extendió sobre la almohada como una llama parpadeante. Derek no pudo evitar sentirse cautivado por su vulnerabilidad y belleza. Sus ojos, amplios de confianza y anticipación, permanecieron fijos en los de él, creando una conexión tácita que llenó la habitación con una tensión eléctrica. «¿Estás absolutamente seguro?», preguntó una última vez, su voz teñida de incertidumbre. «Nunca he estado más segura de nada», susurró ella de vuelta, su convicción inquebrantable. Lo que sucedió a continuación fue una revelación para ambos. Mientras otros habían encontrado una barrera impenetrable, Derek descubrió una receptividad que se sentía nada menos que milagrosa. A medida que sus cuerpos se entrelazaban, los ojos de Mila se agrandaron en una mezcla de shock y asombro. «Derek», exclamó ella, sus dedos aferrándose a sus hombros con fuerza. «¿Cómo es esto posible?», murmuró suavemente contra su cuello. «Solo siente». Y sentir lo hicieron. El vínculo que se formó entre ellos trascendió el ámbito físico, evolucionando hacia una experiencia que ninguno de los dos había encontrado antes. Cuando Mila gritó, su cuerpo arqueándose bajo el de él, Derek sintió como si hubieran descubierto algo profundamente profundo juntos. Un secreto hablado en el lenguaje íntimo del tacto y la confianza. Más tarde, mientras yacían entrelazados en sus sábanas, la cabeza de Mila apoyada contra su pecho, Derek trazó suaves patrones en su hombro, cautivado por la forma en que su piel parecía brillar en la suave y tenue luz. Con una sonrisa en su voz comentó: «Así que parece que no eres defectuosa después de todo». Mila se rió suavemente, el sonido resonando contra su pecho. «Aparentemente no», respondió, apoyándose sobre un codo, sus mechones dorados enmarcando su expresión seria. «Derek, ¿qué pasó entre nosotros?», preguntó ella, con la voz impregnada de curiosidad. «No es solo físico para mí». Él la miró a los ojos, con un atisbo de seriedad en su mirada. «También significa algo para mí», respondió, mientras metía suavemente un mechón de su vibrante cabello naranja detrás de su oreja. «No puedo precisar qué es, pero quiero explorarlo más a fondo». Ella sonrió, su alivio brillando a través de su expresión. «Bien». Mientras flotaban hacia el sueño, entrelazados en los brazos del otro, Derek no podía sacudirse la sensación de que algo profundo había cambiado. Se sentía como si no solo fuera un cambio para ellos, sino quizás para algo mucho más grande que ellos mismos. Sea lo que sea, una cosa era cierta: la vida en esta remota colonia acababa de tomar un giro emocionante. La alarma de Derek sonó a las 5:00 am, sacándolo de las profundidades de un sueño profundo. A su lado, Mila se movió,
su vibrante cabello naranja derramándose sobre su almohada como un halo de fuego. Los recuerdos de la noche anterior regresaron a su mente, una sonrisa extendiéndose por su rostro. «Buenos días», susurró, plantando un suave beso en su hombro. Como si su voz la hubiera despertado, los ojos de Mila se abrieron lentamente, revelando destellos dorados que brillaban en la suave luz de la mañana. «¿Ya es esa hora?». Derek suspiró mientras se estiraba, disfrutando la forma en que sus ojos seguían cada uno de sus movimientos. Con un turno temprano por delante, ella se apoyó sobre un codo, la sábana deslizándose hacia abajo para revelar su piel verde pálido. «Debería regresar a mis aposentos para cambiarme», pensé, pero entonces Derek, mostrando una sonrisa juguetona, sugirió: «O podrías tomar algo mío y podemos desayunar antes de ir». La sonrisa que se extendió por su rostro fue toda la respuesta que él necesitaba. 20 minutos después, pasearon hacia la fábrica. Mila vestía una de sus camisas, anudada en su cintura sobre el uniforme que había llevado el día anterior. La colonia comenzaba a cobrar vida lentamente, el amanecer artificial proyectando sombras alargadas que danzaban por las calles. Sobre la noche pasada, Mila comenzó, su voz apenas por encima de un susurro. «¿Qué pasó entre nosotros en mi mundo? Se siente significativo». Derek tomó suavemente su mano, entrelazando sus dedos con los de ella, como si anclaran a ambos en el momento. «También tenía un gran significado para mí». «No entiendes», insistió, su voz llena de urgencia. «El sello está diseñado para asegurar que solo conectemos con nuestra verdadera coincidencia genética. El hecho de que tú, un humano, pudieras hacerlo». Sus palabras titubearon y un profundo rubor se extendió por su piel. «Rompe el sello», instó Derek, apretando su mano suavemente. «Sí, es sin precedentes. Pero si mi gente se entera, ¿qué harían? ¿Venir tras de mí con orcas?». Intentó aligerar el ambiente con un chiste, pero su expresión permaneció grave. «Podrían verlo como una amenaza a nuestra pureza genética», concedió. «Pero eso no es lo que me preocupa en este momento». «¿Qué te preocupa?». Mila se detuvo en su camino, girándose para mirarlo completamente. «Es que nunca he experimentado algo así antes. En solo una noche, me has hecho reevaluar todo lo que creía sobre la compatibilidad y la conexión». Derek sintió una calidez florecer en su pecho, una sensación que no tenía nada que ver con el creciente calor del ciclo diurno de la colonia. «Yo también lo siento», dijo suavemente, su voz cargando el peso de una comprensión compartida. Pero justo cuando su momento se profundizaba, fue abruptamente destrozado por el agudo llanto de una alarma. Ambos dirigieron su mirada hacia la fábrica, donde luces de emergencia rojas pulsaban ominosamente contra el cielo oscurecido. «Mierda», murmuró Derek, mientras sus instintos se activaban y comenzaba a correr, con Mila corriendo de cerca detrás de él. Cuando llegaron, se encontraron con una escena de caos absoluto. Trabajadores de todo tipo corrían en todas direcciones. Algunos evacuaban en pánico, mientras que otros se dirigían hacia la fuente de la alarma, impulsados por un sentido de urgencia. El comandante Richards estaba en la entrada, su voz cortando a través del caos mientras gritaba órdenes en su unidad de comunicación. Cuando vio a Derek, gritó: «¡Howard!». Un alivio lo invadió. «Gracias a las estrellas que estás aquí. Tenemos una falla crítica en el sistema de refrigeración principal. Si no lo estabilizamos pronto, todo este lugar se va a derretir». «¿Qué pasó?», Derek preguntó, ya dirigiéndose hacia la sala de ingeniería. «No tengo idea», vino la respuesta. Un momento, todo funcionaba sin problemas, y al siguiente, el sistema comenzó a rechazar todos los comandos de anulación. Los ojos de Richards se entrecerraron al ver a Mila. «Eres Laren, ¿verdad? ¿Eres parte de la división Xenotech?». «Sí, señor», respondió ella con un firme asentimiento. «Excelente. Forma equipo con Howard. Tu especie puede soportar niveles de radiación más altos que los humanos, lo que podría resultar invaluable». Mientras se apresuraban a través de la fábrica, los pensamientos de Derek corrían, cada uno más urgente que el anterior. El sistema de refrigeración era de última generación, diseñado con múltiples redundancias para garantizar su fiabilidad. Una falla completa debería ser imposible, salvo por supuesto que hubiera sabotaje en juego.
murmuró mientras entraban en la sala de ingeniería. ¿Qué?, preguntó Mila, igualando su paso. No era un simple mal funcionamiento, era un acto deliberado de sabotaje. La sala de ingeniería estaba inquietantemente vacía. Los otros técnicos habían evacuado con prisa. Derek se acercó al consola principal, sus dedos danzando sobre los controles con urgencia. «¡Maldita sea!», gruñó, con frustración evidente en su voz. «Todo el sistema ha sido bloqueado. Alguien ha subido un virus que está anulando los protocolos de seguridad». Mila se inclinó más cerca, su aliento cálido contra su oído. «¿Hay alguna manera de que puedas eludirlo?» «No desde aquí», dijo. «Necesitamos reiniciar manualmente las bombas de refrigerante». Señaló hacia una puerta sellada al otro lado de la bahía. «¿Pero qué pasa con los niveles de radiación?» «Iré», respondió Mila sin dudar. «Mi especie puede manejarlo». Derek sacudió la cabeza con determinación grabada en su rostro. «No puedo hacer esto solo», insistió. «Conozco el sistema mejor que nadie». «Pero Derek, eso podría matarte», respondió ella, con la voz temblando de preocupación. «Y si ese sistema de refrigeración falla, no solo estarás tú en riesgo, podría poner en peligro a todos en la colonia». Él la miró a los ojos, sintiendo el miedo que parpadeaba en ellos. «Iremos juntos», acordaron, con determinación en sus voces. Sería una operación rápida, entrar y salir rápidamente. Se pusieron los trajes de radiación de emergencia, diseñados para uso a corto plazo en lugar de exposición prolongada, y entraron en la cámara de refrigerante. Tan pronto como entraron, el intenso calor los envolvió, filtrándose a través del equipo de protección y recordándoles la urgencia de su misión. Derek hizo un gesto hacia un panel en la pared lejana. «Necesitamos iniciar manualmente la secuencia de descarga de emergencia», dijo. Se movieron en perfecta armonía, con Derek guiando el proceso al dar instrucciones mientras los dedos ágiles de Mila navegaban hábilmente por los controles. El sudor goteaba por su rostro dentro de los confines del casco, y notó que la piel de Mila adquiría un tono más profundo, una clara señal de estrés. Supuso. Casi allí se animó a sí mismo. Solo un poco más. Pero entonces, sin previo aviso, una violenta explosión sacudió la cámara, arrojándolos a ambos al suelo. El casco de Derek se hizo añicos al impactar contra el suelo, la visera astillándose en una red de grietas. «¡Derek!», gritó Mila, apresurándose a su lado. «Estoy bien», jadeó él, aunque el agudo y ardiente dolor en sus pulmones contaba una historia diferente. Termina la secuencia. A través de su visión borrosa, la observó mientras se acercaba al panel una vez más. Sus movimientos eran deliberados y precisos, incluso en medio del caos que los rodeaba. Otra explosión reverberó a través de la cámara. Sin embargo, ella permaneció inquebrantable, sus dedos danzando con gracia sobre los controles. «Lo tengo», gritó finalmente, su voz cortando a través del caos. Sistemas reiniciándose. Derek intentó levantarse, pero sus piernas se negaron a cooperar. La radiación se dio cuenta de que era el resultado de la exposición cuando su casco se había agrietado. Justo en ese momento, Mila estaba a su lado, estabilizándolo y ofreciéndole su apoyo. «Quédate conmigo», suplicó, su voz temblando de miedo. A medida que la oscuridad comenzaba a cerrarse a su alrededor, la mente de Derek se aferró a un solo pensamiento resuelto. Quien fuera responsable de esto no escaparía a la justicia. No si él tenía algo que decir al respecto, y ciertamente tenía mucho que decir. Derek flotaba entre la conciencia y la inconsciencia, su mente nublada y oscurecida por el dolor mientras sentía que lo llevaban a través de los pasillos de la fábrica. La voz de Mila atravesó la niebla, urgente e insistente, aunque sus palabras permanecían fuera de alcance, borrosas e indistintas. El duro resplandor de la iluminación de la sala médica lo golpeó como un golpe físico cuando finalmente llegaron, provocando un gemido de sus labios. «Quédate conmigo», Mila instó, su rostro flotando ansiosamente sobre el suyo mientras los médicos lo trasladaban cuidadosamente a una mesa de examen. El médico jefe de la colonia, el Dr. Parker, estaba a su lado, con un escáner en la mano. «Envenenamiento por radiación», confirmó con una expresión grave. «Grave. Necesitamos iniciar la descontaminación de inmediato».
Derek intentó responder, pero su garganta se sentía como si estuviera en llamas. Mila apretó su mano, su piel irradiando un calor inusual contra la suya. «Estarás bien», susurró ella, aunque el destello de miedo en sus ojos dorados traicionaba su tono aparentemente confiado. El doctor Parker intervino, apartando a Mila para una conversación privada. Sus palabras susurradas apenas llegaron a los oídos de Derek, dejándolo preguntándose de qué estaban hablando. Los tratamientos estándar no serán suficientes. El daño es demasiado extenso. Sin embargo, puede haber una alternativa. A través de la neblina del dolor, Derek observó a Mila debatiendo apasionadamente con el doctor, su vibrante cabello naranja casi chisporroteando con intensidad. Por fin, el doctor Parker levantó las manos en un gesto de aparente rendición. «Está bien, adelante, prueba tu método», dijo, con un tono firme pero resignado. «Pero estaré monitoreando todo de cerca. Si su condición empeora, volveremos a mi enfoque». Con eso, el doctor dio un paso atrás, dejando a Mila sola con Derek. Ella se acercó más a la cama, su rostro una mezcla de determinación y vulnerabilidad. «Derek», dijo suavemente, «hay algo importante que necesito compartir contigo. Mi gente posee habilidades curativas que se activan después de...». Ella hizo una pausa, mirando alrededor de la habitación antes de bajar la voz. «Una vez que forjamos un vínculo íntimo, nuestros órganos reproductivos quedan sellados. Una salvaguarda que asegura que compartamos este profundo poder solo con nuestra verdadera pareja». Derek logró esbozar una leve sonrisa, preguntando en tono de broma, «Así que soy tu verdadero complemento, ¿eh?». Su respuesta fue una sonrisa temblorosa, insinuando incertidumbre. «Parece que así es», respondió. «Pero para ayudarte de verdad, necesito contacto físico, piel con piel». A pesar de su condición, Derek sintió una chispa de curiosidad encenderse dentro de él. En circunstancias normales, habría abrazado la idea con todo su corazón, pero no estaba exactamente en su mejor momento. «No ese tipo de contacto», aclaró, sus mejillas sonrojándose con un rubor creciente. «Simplemente necesito forjar una conexión». Con el doctor Parker observando desde una distancia respetuosa, Mila colocó suavemente sus manos sobre el pecho desnudo de Derek. Ella cerró los ojos, permitiendo que su respiración se ralentizara mientras se concentraba intensamente en el momento. Al principio, nada parecía suceder, pero luego Derek lo sintió, un suave calor que irradiaba de sus palmas, envolviendo su cuerpo. Alivió el ardor en sus pulmones y suavizó el constante golpeo en su cabeza. «Santo cielo», susurró, mientras el dolor comenzaba a desvanecerse. «Eso es verdaderamente notable». La expresión de Mila era de intensa concentración, con gotas de sudor comenzando a acumularse en su frente. El calor se intensificó, tambaleándose al borde de la incomodidad, antes de transformarse en una deliciosa sensación de hormigueo que irradiaba por todo su cuerpo. Derek observó con asombro cómo las quemaduras por radiación en sus brazos se desvanecían gradualmente. Pasaron minutos, y él notó que Mila comenzaba a tambalear, su mano deslizándose de su pecho. Reaccionando rápidamente, la atrapó justo antes de que pudiera caer, asombrado al descubrir que tenía la fuerza para hacerlo. «Fácil», murmuró, guiándola suavemente para que se sentara en el borde de la cama. «¿Estás bien?». Ella asintió débilmente, una leve sonrisa parpadeando en su rostro. «La curación tiene un costo», admitió. «Estaré bien después de descansar». Justo en ese momento el doctor Parker entró, llevando su escáner. Sus ojos se agrandaron mientras examinaba las lecturas, una mezcla de preocupación y curiosidad cruzando su rostro. «Esto es verdaderamente sin precedentes. El daño por radiación se ha reducido en casi un 70%. ¿Cómo lograste eso?». Mila interrumpió, evitando su mirada. «Es solo un rasgo de mi especie, nada especial». El doctor levantó una ceja, escéptico, pero decidió no presionar más. «Sea lo que sea, definitivamente está haciendo una diferencia. Si sigues así, Howard, podrías recuperarte por completo». Una vez que el doctor Parker salió para atender a otros pacientes, Derek se volvió hacia Mila con una mirada curiosa. «Nada especial, ¿eh?».
Ella soltó un pesado suspiro, dándose cuenta de que no podía revelarle la verdad. Si mi gente se enterara de que había formado un vínculo con un humano y compartido nuestro precioso don de sanación, las consecuencias serían terribles. No solo estarían enojados, estarían aterrorizados. Ella se corrigió, entendiendo el peso de nuestro secreto. Nuestra capacidad de sanación es uno de los tesoros más celosamente guardados que poseemos. Esta es precisamente la razón por la que Elysium Prime ha logrado mantener su independencia, incluso frente a la presión de fuerzas galácticas más poderosas. Derek se tomó un momento para absorber esta revelación, comprendiendo plenamente los riesgos que ella había asumido en su nombre. «Gracias», dijo, su voz firme pero llena de gratitud. La expresión de Mila se suavizó en respuesta, un destello de calidez cruzando sus rasgos. «Habrías hecho lo mismo por mí». Justo cuando estaban a punto de continuar su conversación, el comandante Richards irrumpió en la sala médica, su rostro de un profundo tono rojo de furia. «Howard, me alegra verte despierto», dijo, con urgencia en su voz. «Hemos identificado la fuente del sabotaje». Derek se enderezó, apartando la mareo persistente que nublaba su mente. «¿Quién? ¿No quién? ¿Qué? Proxima Dynamics, nuestro rival corporativo». Richards de repente empujó un dispositivo de datos en su dirección. La seguridad descubrió su firma de virus patentada incrustada en nuestros sistemas. Están intentando presionarnos para que aceptemos una compra al exponer nuestras vulnerabilidades. Derek revisó los datos, sus técnicos identificando rápidamente inconsistencias. Esto no tiene sentido. El virus apuntó a subsistemas específicos de una manera que indica un entendimiento íntimo de nuestras operaciones. Un extraño no habría sabido dónde atacar. Richards frunció el ceño, una expresión de preocupación cruzando su rostro. «¿Qué exactamente estás sugiriendo?», preguntó. «Estoy sugiriendo que tengamos un hombre de dentro, alguien que ha estado alimentando a Proxima con información», vino la respuesta. La expresión del comandante cambió, oscureciéndose con intensidad. «Encuéntrame pruebas», dijo firmemente, «y yo personalmente expulsaré al traidor por una esclusa de aire. Antes de continuar, solo una solicitud. Por favor, suscríbete a nuestro canal. Realmente nos ayuda a seguir adelante». Después de que Richard se marchó, Derek centró su atención en Mila. «Necesito regresar a la sala de ingeniería. Hay algo sobre el sabotaje que simplemente no cuadra». «Pero todavía te estás recuperando», protestó ella, con preocupación grabada en su rostro. «Me siento mejor de lo que tengo derecho a estar. Y todo es gracias a ti», respondió él, con determinación brillando en sus ojos. Él tomó su mano, trazando suavemente círculos en su palma con su pulgar. Después de todo, quienquiera que estuviera detrás de esto había intentado quitarles la vida, y él no iba a dejar que eso quedara sin castigo. Mila lo observaba de cerca, una chispa de admiración parpadeando en sus ojos. «Ustedes, los humanos, son increíblemente resilientes», comentó ella, con la voz llena de una mezcla de asombro y respeto. La mayoría de las especies se centraría únicamente en la recuperación después de haber soportado tal trauma. Pero nosotros no, somos tercos de esa manera. Derek Green es una de nuestras mejores cualidades. Una de muchas, coincidió ella, inclinándose para darle un tierno beso en los labios. «Estoy empezando a entender por qué el universo está tan cautivado por tu especie». Derek intensificó el beso por un momento antes de separarse. «Antes de seguir, solo un pedido. Suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. Vamos a atrapar a un saboteador». Al salir de la sala médica, ninguno de los dos notó la cámara de seguridad que giraba para seguir cada uno de sus movimientos. La transmisión se estaba enviando a un lugar muy lejos de los límites de la colonia. Cuando Derek y Mila llegaron a la sala de ingeniería, un inquietante silencio envolvía el espacio. La mayoría de los trabajadores habían sido evacuados tras el sabotaje, dejando solo a un puñado de personal esencial para supervisar los sistemas recién estabilizados. «¿Dónde empezamos?», Mila preguntó, su cabello naranja recogido en un práctico moño que, a pesar de su simplicidad, exudaba un atractivo innegable. Derek se acercó a una terminal, sus dedos danzando sobre la interfaz con una velocidad notable.
Primero, identificamos el punto de entrada del virus. Ningún sistema externo debería tener acceso directo a nuestros controles de refrigerante. Mientras me concentraba en la tarea en cuestión, Mila hacía de guardia, su mechón dorado de cabello brillando mientras escaneaba la bahía. Aunque la sesión de sanación le había agotado la energía, había una nueva agudeza en su postura que no había estado allí antes. «¿Estás mirando?», comentó, con la espalda aún vuelta hacia él. Derek sonrió, sin siquiera intentar negarlo. «Solo disfrutando de la vista», respondió juguetonamente. Ella sacudió la cabeza, con un reproche burlón en los labios. «Concéntrate en el sabotaje, Howard». Sin embargo, a pesar de sus palabras, un rubor complacido se extendió por su piel. «Estoy haciendo varias cosas a la vez». Regresó a la terminal, pero la sonrisa aún danzaba en sus labios. «Tengo algo», dijo, su tono cambiando a uno de intriga. «El virus fue subido desde...». «Eso es extraño». Mila se acercó, la curiosidad despertada. «¿Qué es eso?», preguntó ella. Él miró la pantalla, frunciendo el ceño. Según los registros, la carga se originó en las oficinas ejecutivas, específicamente desde el terminal privado del director Nix. «La embajadora Elysiana Mila», exclamó sorprendida. «¿Pero por qué él?». Sus pensamientos fueron interrumpidos abruptamente cuando una notificación apareció en la pantalla. Derek la tocó rápidamente, revelando un mensaje urgente. «Es de la doctora Parker», dijo, mientras sus ojos escaneaban el contenido con creciente preocupación. «Él quiere vernos de inmediato», dijo ella, con la voz teñida de urgencia. «Se trata de tus habilidades de sanación». El rostro de Mila se despojó de color, tornándose de un tono más claro de verde. «Él prometió discreción», añadió ella, tratando de tranquilizarse. Derek frunció el ceño. Una sensación de inquietud se apoderó de su estómago. «¿Quizás encontró algo en mis resultados de pruebas?», sugirió, con incertidumbre matizando sus palabras. Mientras navegaban por los pasillos hacia la sala médica, ambos estaban sumidos en sus pensamientos. La atmósfera generalmente vibrante de la fábrica había sido reemplazada por un inquietante silencio, haciendo que los pasillos se sintieran extrañamente desiertos. Al final de su viaje, el Dr. Parker los esperaba, listo para abordar lo que estuviera por venir. Su habitual calma fue reemplazada por una palpable energía nerviosa. Rápidamente los condujo a su oficina privada, echando un vistazo por el pasillo antes de cerrar firmemente la puerta detrás de ellos. «He hecho un descubrimiento», dijo, sumergiéndose directamente en el asunto sin ninguna vacilación. «Mientras analizaba tus análisis de sangre, Howard, me topé con algo verdaderamente extraordinario. El daño por radiación no solo estaba disminuido, estaba siendo reparado activamente a nivel celular por compuestos que nunca había encontrado antes». «Eso es la sanación», confirmó Mila con un tono cauteloso. «Sí», respondí, «pero es más que eso». Parker activó una pantalla holográfica, revelando imágenes microscópicas que Derek supuso que eran sus glóbulos sanguíneos. «Estos compuestos no solo están reparando el daño», explicó Parker. «En realidad, están mejorando tu estructura celular, haciéndola más resistente». Derek compartió una mirada fugaz con Mila, con el ceño fruncido en confusión. «¿Es eso normal?», preguntó, con la incertidumbre asomándose en su voz. Mila, aún aturdida por la revelación, susurró de vuelta. «No, no lo es. La sanación está destinada a restaurar, no a mejorar». Parker intervino, con un tono firme. «Creo que esto es el resultado de la compatibilidad entre especies. Tu cuerpo está reaccionando a la sanación de una lesión de maneras que son bastante sorprendentes». «¿Por qué compartes esto con nosotros?», preguntó Derek, con un atisbo de sospecha en su tono. Parker se inclinó más cerca, bajando la voz. «Porque no soy la única que se ha dado cuenta. Esta mañana descubrí acceso no autorizado a tus archivos médicos. Parece que alguien está bastante curioso sobre la situación entre ustedes dos». «¿Quién?», demandó Mila, su voz aguda con preocupación. «Rastreé la filtración hasta un canal diplomático, localizándola en la embajada de Elysium Prime». Mila se desplomó en una silla, su expresión una mezcla de incredulidad y shock. «Mi gobierno me está espiando», susurró, el peso de la revelación asentándose pesadamente sobre sus hombros. El rostro de Parker se oscureció mientras continuaba. «Se pone aún peor.
Tengo un amigo en comunicaciones que ha detectado algunas conversaciones inusuales. Una nave diplomática de Elysium Prime acaba de entrar en órbita hace 2 horas y fue completamente no programada. Derek tembló mientras una sensación de inquietud lo invadía. El sabotaje no, se trataba solo de dinámicas inmediatas, ¿verdad? No lo creo, respondió Parker pensativamente. Creo que alguien quería evaluar tus habilidades, Howard, y ahora son conscientes de tu vínculo con Mila. Un denso silencio envolvió la habitación mientras el peso de la situación se asentaba. Necesitamos salir de aquí. Finalmente rompió la quietud Derek. Si están vigilando los archivos médicos, saben que me estoy recuperando demasiado rápido. Vendrán por nosotros. ¿A dónde vamos?, preguntó Mila, su voz apenas por encima de un susurro. Antes de que Derek pudiera responder, una alarma penetrante resonó a través de la instalación. Luces de emergencia rojas comenzaron a parpadear ominosamente, y una voz robótica declaró: incursión de seguridad en los sectores 3, 4 y 7. Todo el personal inició los procedimientos de bloqueo. La unidad de comunicación de Parker zumbó y, mientras escuchaba, su expresión cambió a una de creciente preocupación. «Entendido. Estamos seguros aquí», respondió, volviéndose para enfrentar a Derek y Mila. Intrusos armados han irrumpido en la instalación. Su presencia es inquietante. Adornados con insignias diplomáticas de Elysium, se mueven con la precisión de unidades militares. «Están aquí por nosotros», declaró Mila, levantándose de su asiento. Una ola de pánico invadió a Derek mientras su mente corría, lidiando con las implicaciones de sus palabras. «Dr. Parker, ¿hay otra salida de la sala médica?», preguntó Derek con urgencia. «Sí», respondió el doctor. «Hay un corredor de servicio que pasa por la sala de suministros. Lleva directamente a los túneles de mantenimiento». «Perfecto. Vamos a tomar esa ruta», decidió Derek, apretando la mano de Mila con fuerza. «Doc», añadió, echando un vistazo atrás a Parker, «si alguien viene buscando, tú nunca estuviste aquí». Parker asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Se deslizaron silenciosamente a través de la sala de suministros y hacia el estrecho corredor de servicio que se encontraba más allá. Los túneles de mantenimiento estaban débilmente iluminados, llenos del olor a lubricante y metal, pero ofrecían un manto de ocultamiento mientras se movían sigilosamente lejos de la sala médica. «¿Por qué haría esto mi gobierno?», Mila susurró, su voz apenas por encima de un susurro mientras maniobraban a través de los pasajes laberínticos. «¿De qué tienen tanto miedo?». Derek se detuvo en una intersección, sus sentidos en alerta máxima mientras escaneaba en busca de cualquier signo de persecución. «Es tu habilidad de sanación», respondió, su tono grave. «Mencionaste que es un secreto muy bien guardado, ¿no? Quizás están preocupados por las consecuencias de que interactúe con la biología humana, pero ¿llegar tan lejos como para sabotear una fábrica entera y poner vidas en riesgo?». Ella sacudió la cabeza, su cabello naranja balanceándose con el movimiento. «No tiene sentido, a menos, por supuesto, que tengan miedo de lo que simbolizamos». Derek la miró a los ojos, su expresión intensa. «Considera esto. Si los humanos y los ayetianos pueden realmente conectarse, y si puedo desbloquear algo que ningún macho ayetiano ha podido, ¿qué implica eso para la pureza genética de tu especie?». Los ojos de Mila se agrandaron con una repentina realización. «Significa que somos compatibles», exclamó. «Los humanos y los ayetianos podrían, reproducirse», sugirió Derek, con la voz llena de intriga. «O, al menos, podríamos forjar conexiones que sus líderes nunca anticiparon». Justo cuando el peso de su descubrimiento se asentó, un ruido detrás de ellos interrumpió abruptamente su conversación. Pasos resonaban a su alrededor, múltiples pares, cada uno moviéndose con un sentido de urgencia. «Están en los túneles», susurró Derek con urgencia, arrastrando a Mila hacia un estrecho pasaje lateral. «Necesitamos encontrar una salida de esta instalación». A medida que se adentraban más en la red de mantenimiento, una sensación inquietante carcomía a Derek. No podía deshacerse de la impresión de que estaban siendo cazados. Cada giro y vuelta parecía llevarlos más profundo en la instalación, alejándolos de cualquier posibilidad de escape y acercándolos a su mismo núcleo. Cualquiera que fuera el juego que Elysium Prime estaba orquestando,
Él estaba resuelto en su determinación de no convertirse en un peón en Elno, cuando la seguridad de Miela y posiblemente el futuro de las relaciones entre humanos y elisianos estaban en juego. Los túneles de mantenimiento se estrechaban alrededor de Derek y Mila, mientras se adentraban más en el corazón de la infraestructura de la instalación. Detrás de ellos, los lejanos sonidos de la persecución reverberaban en el aire, ni acercándose ni desvaneciéndose. Era como si sus perseguidores estuvieran satisfechos con simplemente mantenerlos en fuga. «Nos están lastimando», murmuró Derek, deteniéndose en una intersección para recuperar el aliento. Mila asintió, su cabello naranja empapado de sudor. Pero, ¿dónde estaban? ¿Y por qué no simplemente capturarlos de inmediato? Antes de que Derek pudiera responder, un panel en la pared se deslizó abriendo a su lado. Ambos retrocedieron sorprendidos, con Derek instintivamente colocándose frente a Mila para protegerla del peligro inminente. Desde las sombras, una voz suave emergió, instándolos a actuar rápidamente. «Dentro, antes de que te encuentren», advirtió. Derek se detuvo, sopesando cuidadosamente sus opciones. Los pasos detrás de ellos se hacían más fuertes, resonando ominosamente en el aire. «No tenemos muchas opciones», susurró Mila, mientras su mano encontraba instintivamente la de Derek. Con un asentimiento decidido, él los guió a través de la estrecha abertura. Cuando el panel se cerró detrás de ellos, fueron envueltos en una breve oscuridad, pero pronto luces azules suaves parpadearon y se encendieron a lo largo del suelo, iluminando su camino por delante. Se encontraron en un pasillo estrecho que parecía servir como una ruta de acceso de emergencia. Ante ellos estaba nada menos que el propio director Nick, el embajador elisiano cuyo terminal había sido el origen del sabotaje. Alto e imponente, se encontraba ante ellos, su piel verde pálido, reflejando la de Mila, pero adornada con intrincadas marcas faciales que significaban su estatus elevado. Con una expresión inquebrantable, los observó atentamente. «Director», dijo Derek con cautela, aún posicionado de manera protectora frente a Mila. «Un escenario intrigante para una reunión diplomática, sin duda». «Señor Howard», la voz de Nick resonó con un tono profundo y melodioso, característico de los Elysians de Mila. «Sin embargo, te aseguro que mis intenciones están lejos de lo que podrías sospechar. Tu terminal fue la misma fuente del sabotaje que Mila acusó. Pusiste en riesgo toda la instalación». La expresión de Nick se volvió tensa. Era una necesidad lamentable. Necesitaba orquestar un escenario que expusiera su verdadera compatibilidad. Su mirada se desplazó entre ellos, sopesando sus opciones. «Tenía que estar absolutamente seguro antes de hacer mi movimiento». «¿Cómo actuaste?», exigió Derek, su voz impregnada de urgencia, «contra aquellos que buscan destruir tu vínculo». Nick hizo un gesto para que lo siguieran. «Ven, tenemos poco tiempo», instó. Con un sentido de renuencia, los siguieron mientras el embajador los conducía a través del pasaje oculto. Derek se mantuvo en alerta máximo, preparado para defender a Mila si esto resultaba ser una trampa. Sin embargo, había algo en la actitud de Nick que insinuaba una urgencia genuina en lugar de engaño. A medida que avanzaban, el pasaje se abría en un pequeño y seguro centro de comunicación, ingeniosamente oculto dentro de las paredes de la instalación. Múltiples pantallas parpadearon y se encendieron, mostrando las transmisiones de seguridad de todo el complejo. Cada transmisión revelaba a los Elysians armados peinando meticulosamente cada sector. «Esa es la facción de la pureza», explicó Nick, señalando a los intrusos. «Hay extremistas dentro de nuestro gobierno que creen que cualquier contacto con otras especies, especialmente humanos, supone una amenaza para nuestro legado genético. ¿Y tú no eres uno de ellos?», preguntó Derek con escepticismo en su voz. «Yo estaba», admitió Nick, hasta que vi los datos. Con eso, activó una pantalla holográfica que iluminó la habitación con intrincadas secuencias genéticas. Esto es lo que sucede cuando el ADN humano y el ADN elisiano se combinan. No es la dilución lo que más teme el más puro, es la mejora. Mela dio un paso adelante, su mirada fija en la pantalla frente a ella. «Estas son proyecciones de posibles descendientes», explicó.
su voz firme. Se basan en tus perfiles genéticos. Nick asintió en comprensión. Los órganos reproductivos sellados de las hembras elysianas han evolucionado específicamente para garantizar la compatibilidad genética. La revelación de que tú, Sr. Howard, logró conectar con Mila, lo que sugiere una compatibilidad que muchos científicos consideraban imposible. Derek sintió un torrente de calor inundar su rostro. ¿Cómo demonios sabes sobre eso?, exclamó, mientras Mila, la entidad sanadora, sintió una ola de vergüenza cubrirla, su piel oscureciéndose en respuesta. Cuando te sané, dejó atrás marcadores bioquímicos que solo podrían existir si hubiéramos compartido un vínculo íntimo. Nick confirmó esto, y lo que esos marcadores revelaron fue nada menos que extraordinario. La descendencia potencial de las uniones elysianas humanas no solo heredaría una fuerza y una inteligencia mejoradas, sino que, lo más importante, poseería habilidades de curación notables. Los pensamientos de Derek se cristalizaron mientras unía las implicaciones de su descubrimiento. Si los humanos y los elysianos pueden de hecho crear descendencia superior, entonces los más puros entre ellos enfrentan una amenaza significativa. Su creencia arraigada de que el aislamiento protege su fuerza comienza a desmoronarse. La misión de Nick ha llegado a su conclusión. Han estado conspirando para eliminar todas las colonias humanas en este sector, utilizando pruebas fabricadas de agresión humana como su retorcida justificación. Mila jadeó, su corazón latiendo con fuerza. «Eso es genocidio», exclamó. «De hecho», respondió Nick con la voz firme, «y tu vínculo con ellos les ha dado la oportunidad perfecta para acelerar sus planes». Nick pulsó un control, haciendo aparecer en la pantalla comunicaciones interceptadas. Se había despachado una flota, y el ataque estaba programado para comenzar con esta instalación antes de extenderse a todos los asentamientos humanos dentro del alcance. A medida que la gravedad de la situación se hacía evidente, Derek sintió que una escalofriante sensación de determinación lo invadía. ¿Cómo los detenemos?, preguntó Nick, su voz firme pero urgente. «Los exponemos», respondió simplemente. «He reunido evidencia de sus planes, pero necesito enviarla tanto al Alto Consejo Elysiano como a la Alianza Humana al mismo tiempo. Es crucial que la comunicación se realice a través de un canal oficial. De lo contrario, no se tomará en serio». «Tu oficina», sugirió Mila, «está actualmente rodeada por los agentes más implacables». Nick confirmó con seriedad. «No puedo llegar a ella sin arriesgarme a ser capturado o algo peor». Mientras tanto, Derek analizaba las grabaciones de seguridad, su mente mejorada, un regalo de la sanación de Mela, procesando información a la velocidad del rayo. «Hay una manera», dijo finalmente, su voz baja y cautelosa, «pero es increíblemente arriesgada». «Estoy todo oídos», respondió Nick, inclinándose con interés. Derek comenzó a esbozar su plan. Basándose en su profundo conocimiento de los sistemas de la instalación, propuso una estrategia. Podrían orquestar una serie de distracciones para atraer a los puristas lejos de la oficina de Nick. Mientras tanto, Derek planeaba navegar por los túneles de mantenimiento para llegar a los controles ambientales. Su objetivo era crear un cambio atmosférico localizado que incapacitaría a los Elysians mientras dejaba a los humanos ilesos. Los Elysianos son particularmente sensibles a los niveles de nitrógeno, explicó. Un aumento del 10% en el sector de oficinas los desequilibraría, pero no causaría ningún daño duradero. ¿Cómo sabes eso?, Mila preguntó, su sorpresa evidente. Derek sonrió. Leí el manual de xenobiología durante uno de esos largos y aburridos turnos nocturnos. Además, he notado cómo te pones toda risueña cada vez que pasamos por la planta de procesamiento de nitrógeno. Miela sintió sus mejillas sonrojarse de un profundo tono, una calidez extendiéndose por su piel. Pensé que yo era el único que tenía ese efecto en ti, bromeó. Oh, ciertamente lo tengo, respondió él con un guiño juguetón, pero el nitrógeno también juega su parte. Nick aclaró su garganta, llevando la conversación de vuelta a los negocios. El plan tiene potencial, dijo, pero necesitaremos autorización a nivel de mando para los controles atmosféricos. Déjamelo a mí, dijo Derek con una sonrisa confiada. He estado eludiendo sistemas de seguridad desde mis años de adolescencia.
De hecho, es una de las razones por las que la Tierra y yo tuvimos nuestra ruptura. Mientras los demás terminaban los detalles, Derek se tomó un momento para apartar a Mila. «Esto es peligroso», dijo suavemente, con preocupación grabada en su rostro. Pero antes de que pudiera decir más, ella lo silenció con un beso intenso y protector. Cuando finalmente se separaron, ella miró en sus ojos con una determinación inquebrantable. «Nada te pasará», insistió ella. «Hemos llegado demasiado lejos para eso». La intensidad de su rayo dorado encendió algo primitivo dentro de Derek. A pesar del peligro inminente y de la alianza armada que los perseguía implacablemente, no pudo evitar responder a su toque y al intoxicante aroma que la rodeaba. «Cuando esto termine», prometió, su voz apenas por encima de un susurro, «nos embarcaremos en unas vacaciones prolongadas a un hermoso destino de playa. Aún tengo que mostrarte las maravillas de los océanos de la tierra. Te lo prometo», susurró ella, sus dedos trazando suavemente la línea de su mandíbula. «Y quizás podamos profundizar más en nuestros estudios de compatibilidad». Derek mostró una sonrisa, su emoción palpable. «Por la ciencia, por supuesto», declaró, y ella respondió con una sonrisa que insinuaba mucho más. Justo cuando su momento comenzaba a profundizarse, fue interrumpido abruptamente por la voz de Nick. «Es hora», anunció, rompiendo el hechizo. «El comandante purista está informando a sus superiores. El tiempo era esencial, y solo tenían un momento fugaz para hacer su movimiento». Con un último y reconfortante apretón de mano a Mila, Derek se acercó al panel de salida. Cualquiera que fuera lo que le esperaba, estaba decidido en su misión de proteger no solo a Mila, sino también el prometedor futuro que su vínculo simbolizaba. Un futuro donde los humanos y sus aliados pudieran unirse en fuerza, en lugar de permanecer divididos. Al entrar en el túnel de mantenimiento, una sonrisa se dibujó en su rostro, alimentada por la ironía del momento. ¿Quién podría haber imaginado que su talento único para desbloquear un solo orificio elisiano sellado allanaría el camino para fomentar relaciones entre toda su especie? Derek se arrastró a través del conducto de mantenimiento, gotas de sudor deslizándose por su frente mientras maniobraba a través de los estrechos confines. Justo adelante se encontraba el junction de control ambiental, con sus luces indicadoras parpadeando ominosamente en la oscuridad. Detrás de él, los sonidos de fuerzas implacables reverberaban a través de la instalación, acercándose con cada momento que pasaba. «Casi allí», murmuró para sí mismo mientras se acercaba al panel de acceso. Sus dedos se movían rápidamente, navegando por los protocolos de seguridad con una facilidad práctica que hablaba de innumerables encuentros previos. El sistema de control de nitrógeno parpadeó y cobró vida en la pequeña pantalla, y Derek ingresó rápidamente los comandos para aumentar los niveles en el sector administrativo. Justo cuando completó la tarea, su unidad de comunicación zumbó y se activó. Era Meela, su voz impregnada de tensión. «La distracción está en marcha, y Nix se dirige a su oficina. Derek ha confirmado que los niveles de nitrógeno están en aumento. Hazle saber que tiene aproximadamente 3 minutos antes de que los puristas comiencen a sentir el impacto», instruyó, su voz bajando a un tono suave. «Ten cuidado. He desarrollado un gran cariño por ti, ¿sabes?». A pesar del peligro, Derek sonrió. «El sentimiento es mutuo. Te veré en el punto de encuentro». Con eso, se desconectó y se dirigió hacia su lugar de reunión. El plan era sencillo. Tan pronto como Nix transmitiera la evidencia, se reunirían en la bahía de emergencia y harían su escape antes de que pudieran llegar los refuerzos. Sin embargo, cuando Derek salió del túnel de mantenimiento y entró en un corredor de servicio, se encontró casi cara a cara con 2 soldados puristas. Sus ojos se agrandaron en reconocimiento. Era evidente que su descripción había sido ampliamente difundida. Uno de los humanos gritó mientras alcanzaba su arma. Derek, sin embargo, no dudó ni un momento. Gracias a la curación de Mila y las posteriores mejoras en su fisiología, se movió con una velocidad que tomó por sorpresa a la lealtad. Se agachó rápidamente bajo el brazo del primer soldado, entregando un golpe preciso al vulnerable grupo de nervios en la base de su cuello, una técnica que había descubierto en aquellos manuales de xenobiología de medianoche. Mientras el segundo soldado luchaba por desenfundar su arma, Derek ya estaba dentro de su guardia,
listo para actuar. Un rápido giro del arma la hizo caer al suelo. El leal miró con incredulidad mientras Derek lo sometía sin esfuerzo. «Lo siento por esto», dijo Derek, su tono genuinamente apologético mientras aseguraba a los dos soldados inconscientes con sus propias ataduras. «Nada personal». Siguió avanzando hacia el punto de encuentro, navegando por los pasillos con precaución. La instalación había caído en un silencio inquietante, una calma tensa que insinuaba la tormenta que se avecinaba. Al llegar a la pequeña plataforma de observación designada para su reunión, encontró a Mila ya esperándolo. Su cabello naranja brillaba como un faro en la tenue luz mientras corría hacia él, envolviéndolo con sus brazos con una fuerza inesperada. «Funcionó», susurró contra su pecho. Nick había transmitido todo. Tanto el Alto Consejo Elysiano como la Alianza Humana habían recibido la evidencia. Derek la sostuvo con fuerza. Una ola de alivio lo inundó. Los puristas, desorientados por el ajuste de nitrógeno tal como habías predicho, habían sido en su mayoría aprehendidos por la seguridad de la instalación. Ella se echó atrás, su rayo dorado desvaneciéndose en una expresión seria. «Sin embargo, su flota se está acercando. Tenemos quizás 20 minutos antes de que lleguen al alcance». «¿Dónde está Nick?», preguntó el embajador al pisar la cubierta de observación. Parecía cansado, pero había una chispa de triunfo en sus ojos. Ambos gobiernos han confirmado que han recibido la evidencia. En respuesta, la Alianza Humana está movilizando una flota de defensa, mientras que el Alto Consejo Elysiano ha ordenado a los buques puristas que se detengan. La pregunta sigue siendo, ¿cumplirán? Derek levantó una ceja, el escepticismo evidente en su voz. La expresión de Nick cambió, oscureciéndose con preocupación. «Eso está por verse», respondió. «El comandante purista no es nada menos que fanático». Justo en ese momento, como si fuera una señal, el sistema de comunicación de la instalación cobró vida. Un rostro severo de Elysia llenó cada pantalla, exigiendo atención. El comandante Tax de las fuerzas puristas se dirigió a la instalación próxima B-12 con una presencia autoritaria. Su voz resonó en el aire, poderosa e inquebrantable. «Esta es su última advertencia», declaró. «Rinda al humano Derek Howard y a la traidora Mela Telerin, o prepárese para enfrentar una destrucción inmediata. Tienes 5 minutos para cumplir». Derek intercambió miradas preocupadas con Mela y Nick. Así que eso fue todo para rendirse. La expresión de Nick era sombría mientras hablaba. «Están desesperados. Si pueden eliminar a ambos antes de que lleguen los refuerzos, podrán afirmar que la evidencia fue fabricada». Derek se acercó a la ventana de observación, su mirada fija en el cielo. A lo lejos, divisó el tenue destello de los barcos que se acercaban. La flota purista, lista para lanzar su ataque. «Necesitamos más tiempo», murmuró, su mente acelerada por la urgencia. Una idea de repente surgió en su mente. Audaz, quizás incluso imprudente, pero potencialmente brillante. Se volvió hacia Nick. «La instalación tiene un transmisor de subespacio, ¿verdad? ¿Uno que puede enviar señales a ambas flotas?» Nick asintió en afirmación desde el centro de comunicación. «Sí, eso es correcto». «Pero, ¿qué eres exactamente?», Derek interrumpió, su voz firme. «Necesito hacer una declaración a algo que los puristas no puedan ignorar o desestimar». Solo unos minutos después, se encontró de pie frente al transmisor, con Mela a su lado. El oficial de comunicación de la instalación les había concedido acceso, aunque de mala gana, después de recibir autorización de Nick. «Transmitiendo en 3, 2, 1», anunció el oficial, su voz firme. Derek tomó una profunda respiración, preparándose mientras se enfrentaba a la cámara. «Este es Derek Howard, técnico humano en Próxima B-12», comenzó, su tono resuelto. Él no estaba hablando solo a la lente, sino a la inminente flota purista elysiana y a todas las fuerzas aliadas reunidas en anticipación. Las afirmaciones presentadas por el comandante Tax y la facción purista no son más que fabricaciones. No hay agresión humana dirigida a Elysium Prime. Al extender la mano hacia la de Mela, sus dedos se entrelazaron y comprendió el verdadero miedo que atormentaba a los puristas. Era esta conexión, este vínculo, lo que realmente los inquietaba. La cooperación entre nuestras especies ha florecido de maneras inesperadas.
Mi vínculo con Mela Alaren ha revelado que los humanos y los Elysians pueden conectarse de formas que antes se consideraban imposibles. Esta revelación desafía no solo la noción de nuestra pureza genética, sino también la misma base del control que se basa en el miedo y el aislamiento. Mela dio un paso adelante. Su presencia exigía atención. Estoy aquí como prueba viviente de que el sistema reproductivo sellado de las hembras elysianas puede, de hecho, responder a una pareja compatible, sin importar la especie. Esto no es un defecto ni una contaminación, más bien es la evolución guiándonos hacia la fortaleza a través de la diversidad. Derek continuó, su voz firme y resuelta. Estamos transmitiendo datos médicos que confirman una verdad notable. La compatibilidad genética humano-elysiana conduce a habilidades mejoradas, no a las ilusiones que los puristas querrían que creyeras. El inminente ataque a las colonias humanas está arraigado en el engaño, un movimiento calculado diseñado para mantener el poder en lugar de salvaguardar el patrimonio elysiano. Mientras hablaba, los sensores de la instalación detectaron nuevos barcos entrando en el sistema, naves de la Alianza Humana llegando antes de lo previsto. En otra pantalla, observaron a la flota purista vacilando, atrapada en un dilema entre su plan original y la resistencia imprevista que ahora enfrentaban. Al comandante Tax, Derek declaró, con voz resuelta, «Tu engaño ha sido descubierto. Desistid inmediatamente, o prepárense para enfrentar la fuerza unida de nuestros pueblos». Con eso, la transmisión se cortó, dejándolos en un silencio cargado mientras esperaban la respuesta. La voz del oficial de comunicaciones rompió la tensión, anunciando que la flota purista estaba rompiendo formación. Estaban retrocediendo. Una ola de euforia recorrió al personal reunido en el centro de comunicaciones, y estallaron vítores en celebración. En ese momento de triunfo, Derek abrazó a Mela con calidez. El alivio y la alegría se entrelazaron cuando sus labios se encontraron en un beso apasionado. «Lo hiciste», susurró ella cuando finalmente se separaron. «Nos salvaste a todos». «No, lo hicimos», respondió él, presionando suavemente su frente contra la de ella. 3 meses después, Derek se encontró de pie en las costas del Océano Pacífico, cautivado por la vista de Mela experimentando las olas por primera vez. Su risa alegre danzaba en la brisa marina mientras salpicaba juguetonamente en la espuma, llenando el aire de pura felicidad. Con su cabello naranja brillando en el cálido resplandor del sol, la pareja se había convertido en celebridades reacias tras el incidente en Próxima B12. Eran el dúo elysiano-humano cuya notable compatibilidad había desvelado una conspiración que podría potencialmente reconfigurar el futuro de las relaciones interespecies. El Alto Consejo Elysiano había condenado oficialmente a la facción purista, allanando el camino para discusiones iniciales sobre una alianza más amplia con la humanidad. En medio de este momento crucial, Derek y Mela recibieron un permiso extendido, que aprovecharon con entusiasmo para embarcarse en un viaje a la Tierra. Derek le había prometido océanos y eran todo lo que ella había esperado. «Es aún más magnífico de lo que describiste», Mela gritó, su voz resonando sobre las suaves olas mientras esperaba en la orilla. Su piel verde pálido brillaba con gotas de agua de mar, dándole la apariencia encantadora de una mítica ninfa del mar. «Te lo dije», Derek sonrió, envolviéndola con una toalla alrededor de los hombros mientras se acercaba a él. «La tierra tiene sus encantos. De hecho, los tiene», respondió ella, presionando un beso en sus labios. «Pero debo admitir que tengo un cariño especial por un terrícola en particular». Se acomodaron sobre la cálida arena, con los ojos fijos en el horizonte mientras la puesta de sol transformaba el cielo en un impresionante lienzo de brillantes naranjas y rosas. Mela apoyó su cabeza en el hombro de Derek, un suspiro de satisfacción escapando de sus labios. «El Consejo de Ciencia Elysiano nos ha invitado a participar en su programa de investigación sobre compatibilidad», dijo, su voz una mezcla de emoción y curiosidad. Después de un silencio cómodo, ella habló, revelando su fascinación por las mejoras que tu cuerpo experimentó tras mi sanación. También mencionó lo impresionados que estaban de que lograra desbloquear algo que ningún hombre elysiano había podido. Derek intervino con un comentario burlón, solo para recibir un golpe juguetón a cambio.
No pudo evitar sentir que sus mejillas se sonrojaban con un rubor creciente mientras lo admitía. Aunque he dejado claro que este aspecto particular de nuestra compatibilidad no es algo que se pueda medir científicamente, añadió con una sonrisa juguetona. Derek se rió, acercándola más. Ciertamente, algunos asuntos deberían permanecer confidenciales. El Consejo también está intrigado por el potencial de los niños elisianos humanos. Ella continuó, adoptando un tono más serio. Teóricamente, nuestro perfil genético indica que esta posibilidad existe. ¿Es algo que desearías?, preguntó Derek con cautela. Algún día, quiero decir. Mayla levantó la mirada para encontrarse con la suya, las motas doradas en sus ojos brillando con la luz del sol que se desvanecía. Sí, respondió ella pensativamente, pero quizás no de inmediato. Aún tenemos tanto por descubrir el uno del otro. Justo como la forma en que roncas cuando duermes de espaldas, sugirió él juguetonamente. Yo no, protestó ella, pero luego dudó. ¿Lo hago? Sonrió con afecto, inclinándose para besar la parte superior de su cabeza. Es adorable, le aseguró. Volvieron a caer en el silencio una vez más, mirando hacia arriba mientras las primeras estrellas comenzaban a parpadear en el cielo nocturno que se oscurecía. Muy arriba, los diplomáticos humanos y elisios se esforzaban diligentemente por crear una nueva alianza, sus esfuerzos alimentados en parte por la sorprendente conexión que habían formado. ¿Quién podría haber imaginado, reflexionó Derek, que todo este viaje comenzó con un orificio sellado que solo yo tenía la capacidad de desbloquear? Mayla se rió, su sonido alegre armonizando con el suave ritmo de las olas. El universo tiene una manera de entrelazar sus misterios, ¿no es así? Derek asintió en acuerdo, acercándola para un beso que insinuaba incontables noches de aventura y descubrimiento aún por venir. De hecho, así es.